No se sabe cuándo vaya a comenzar la Tercera Guerra Mundial, esperemos y esto no suceda porque de ser así traería consecuencias devastadoras a la humanidad. Hay muchos hechos que demuestran que la Tercera Guerra Mundial está cerca, como la amenaza de guerra del presidente de Corea del Norte a Estados Unidos, la advertencia o casi amenaza que China le hizo a Estados Unidos por sobrevolar sin permiso en territorio chino, los conflictos entre los países por la guerra en Siria, o inclusive la posible llegada a la presidencia de Donald Trump. No se sabe cuándo pueda comenzar la Tercera Guerra Mundial, y no le vendría mal a nadie estar preparado para esa guerra. Por esto mismo hice este vídeo, que hablara de cómo afectaría la Tercera Guerra Mundial a cada país, y las herramientas necesarias para sobrevivir en el caso de ser víctima de la guerra, de ser víctima de la crisis económica nunca antes vista que afectaría a muchos países o de la lluvia de ceniza radioactiva después de una explosión nuclear. No se puede decir con certeza el cómo va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, pero cuando ésta se desarrolle cada país sabrá en qué situación se encuentra. Si dentro de un país que está en guerra, bajo amenaza de la lluvia de cenizas radioactivas, de la crisis económica, o de todos los factores que afectarán indirectamente a muchos países. Así que con argumentos resumiré lo que sucedería en la Tercera Guerra Mundial, para después decir el cómo sobrevivir ante cada situación mencionada y algunas situaciones más que se desprenderán de estas. Como es lógico, ningún país querría involucrarse en una guerra sabiendo que la va a perder. Al principio de la guerra no se verían involucrados los países poco desarrollados, como los países latinoamericanos y los países africanos. Al comienzo la guerra sería entre los países desarrollados económicamente y militarmente, como Rusia, Estados Unidos y China. Aunque después con el tiempo estos países desarrollados irían involucrando a otros países no tan desarrollados tal y como ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. También hay una probabilidad menor de que una gran potencia ataque a un país poco desarrollado, pero en este caso otras grandes potencias ayudarían a este país poco desarrollado, así como se hace hoy en Siria. Independientemente de cómo empezara la Tercera Guerra Mundial, el resultado de esta con el tiempo es el mismo, es decir, muertes, crisis económicas, reclutamiento de personas para ir a la guerra, lluvia de cenizas radioactivas, daños considerables a la magnetosfera y capa de ozono que provocarían terremotos mucho más frecuentemente en todos los países y de hecho si las armas nucleares fueran cerca de una falla sísmica muy probablemente provocarían terremotos de gran escala, pero este no es el único problema, sino que cuando ocurren terremotos fuertes en una parte del mundo, estos alteran placas tectónicas y así después ocurren terremotos en otras partes del mundo. Esto lo argumento porque tengo el link de la página del Servicio Geológico de Estados Unidos, la cual actualiza en su página a cada minuto el cuándo y dónde hay terremotos. En esta página he podido darme cuenta de que cuando hay un gran terremoto en un lugar, a miles de kilómetros ocurren terremotos de menor magnitud. Esto lo argumento porque cuando tembló en Ecuador el 16 de abril del presente año me di cuenta de que poco tiempo después hubieron algunos terremotos de menor escala cerca de Yellowstone, lugar en el cual casi nunca tiembla. Llevo 4 meses aproximadamente revisando a diario esa página y no he visto terremotos cerca de allí, y si se preguntan qué tiene de importante Yellowstone, la respuesta es que además de ser un parque nacional, así se le denomina al volcán semiactivo más grande del mundo, el cual mide 88.5 kilómetros de largo por 32 de ancho, y se encuentra en Estados Unidos. Este volcán se encuentra semiactivo, lo digo porque en varios canales de YouTube he podido ver vídeos en los cuales se muestra actividad en este volcán y por los terremotos que pueden despertarlo. Este volcán se encuentra bajo tierra, y su actividad se demuestra cuando comienzan a liberarse grandes cantidades de gases por debajo de la tierra, algo que no ocurre cuando el volcán está inactivo. Es normal que en Yellowstone haya un poco de actividad del volcán pues es un área turística, de hecho Yellowstone es famoso por sus geysers, y esto es debido a que el parque está arriba de un volcán. Los geysers son normales en Yellowstone, pero últimamente en otras áreas de Yellowstone hay un poco de actividad como se puede ver en pantalla. No quiero causar miedo a nadie, mi objetivo es mostrarles a las personas que si Estados Unidos tuviera una guerra con una potencia mundial como Rusia, Estados Unidos se las vería muy difícil porque este volcán según los geólogos, provocaría la muerte de personas, animales y plantas a más de 500 millas a la redonda del epicentro debido a la explosión y a la emisión de gases venenosos. Además las cenizas cubrirían una gran parte de Estados Unidos e inclusive de México por semanas, lo que provocaría muchas pérdidas en los cultivos.
En fin, el tema de Yellowstone lo veremos a lo largo del vídeo, en el orden que es debido. Antes de continuar el vídeo, a quienes les interese la página del Servicio Geológico de Estados Unidos la dejo en la descripción, para que esté al tanto de los terremotos que hay en el mundo, ya que de hecho el Servicio Geológico de Estados Unidos es quien avisa a la mayoría de los países latinoamericanos cuando hay terremotos cerca de sus costas y la probabilidad de tsunamis, además de que cuando en un país hay un terremoto de gran magnitud este es quien avisa cuál fue su magnitud. Es decir, esta es una página confiable. Antes me confiaba de los terremotos porque nunca había sentido temblar en mi ciudad, pero me di cuenta de que me encuentro algo cerca de una zona sísmica al ver este mapa, y pocos días después hubo un terremoto en las costas cerca de Puerto Vallarta y se sintió en mi ciudad, algo que según las personas que vivieron antes de que naciera no ocurría desde el gran terremoto del 1985. Esta página puede ayudar a las personas a saber si habrá un terremoto cerca de su ciudad, ya que suelen haber pequeños terremotos antes de uno grande. Además, si hay un terremoto fuerte cerca de una ciudad en la página aparecen las réplicas, algo que a veces suele traer consecuencias peores que el primer terremoto. Ya mencioné lo que le sucedería a Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial, pero no quiero centrarme solo en un país ya que hago este vídeo para todo el mundo. Aunque ya que comience con Estados Unidos porque será de los primeros países en involucrarse en la guerra como siempre y porque siempre está apoyando a otros países en guerra o metiéndose en problemas con los demás países, terminaré de decir lo que le sucedería a Estados Unidos y el cómo su crisis afectaría a otros países, para así pasar a lo que le sucedería al resto de los países en la Tercera Guerra Mundial. Si el país que le declarase la guerra a Estados Unidos se le ocurriera bombardear la falla de San Andrés, entonces la costa oeste de Estados Unidos se las vería muy mal. Para no hacer tan extenso el vídeo solo hablando de Estados Unidos, voy a resumir el problema de la falla de San Andrés. Esta es una de las fallas tectónicas más temidas del mundo, en la cual han ocurrido los terremotos más devastadores en Estados Unidos. Si vemos la imagen del mapa que hay en pantalla, podemos ver la falla de San Andrés, la cual mide más de 1300 kilómetros, en la cual a lo largo suelen ocurrir terremotos muy destructivos. Una bomba como la del Zar detonada en 1961 podría provocar terremotos a gran escala, ya que su explosión fue 3800 veces más poderosa que la bomba detonada en Hiroshima y provocó un terremoto de 7.1 en la escala de Richter. La bomba del Zar ha sido el arma más destructiva jamás detonada en la historia, y pudo haber provocado quemaduras de tercer grado a personas que estuvieran a 100 kilómetros del centro de la explosión. La Organización de las Naciones Unidas poco tiempo después prohibió las pruebas de armas nucleares. Si en 1961 esa bomba provocó un terremoto de 7.1 en la escala de Richter, ¿qué tanto pudo haber aumentado la tecnología en armas nucleares si tan solo desde 1982 hasta ahora hemos pasado de un Nokia de 9.8 kilos, a celulares con hologramas, sensor de huellas dactilar y que pueden realizar más de 2100 millones de instrucciones por segundo, con reconocimiento de voz, etc.? Yo creo que el gobierno invierte más en el desarrollo de tecnología nuclear que en el desarrollo de tecnología en los celulares y computadoras, para que cada quien se dé una idea de qué tan poderosa es un arma nuclear hoy en día. Por ello decía Albert Einstein que la Cuarta Guerra Mundial sería con piedras y lanzas. En fin, un arma nuclear actual estratégicamente lanzada en la falla de San Andrés, provocaría muchos terremotos lo suficientemente fuertes como para destruir la mitad de la costa oeste de los Estados Unidos. Además, los terremotos provocarían tsunamis muy grandes que devastarían aún más la costa oeste de Estados Unidos. En fin, no quiero hacer este vídeo solo de Estados Unidos, y quien quiera tener una mejor idea de esto puede ver la película de la falla de San Andrés que dejo en la descripción desde Mega, o también puede googlear acerca de la falla de San Andrés un poco en fuentes confiables como páginas de revistas o periódicos con buena fama o bien páginas de gobierno o de universidades prestigiadas. Ahora sabemos que Estados Unidos se las vería muy mal solo con 2 bombas nucleares estratégicamente lanzadas y que sufriría una gran crisis económica, pero aún así este país se defendería con lo que quedara de él y la guerra continuaría con muchos lanzamientos de armas nucleares. La guerra no solo le traería la crisis económica a Estados Unidos, sino que a los demás países que usan como moneda el dólar estadounidense, es decir Puerto Rico, Panamá, El Salvador, Ecuador, etc. La guerra afectaría también a Canadá y a México severamente por la lluvia de cenizas radioactivas, y también porque estos dos países tienen fuertes vínculos de exportación e importación con Estados Unidos.
A México lo afectaría de una manera muy significativa ya que hay más de 11 millones de mexicanos indocumentados que habitan Estados Unidos y hay 112 millones de personas que viven en México. Parece que solo el 10% del total es poco, pero la mayoría, si añadimos los mexicanos legales que se encuentran en Estados Unidos, que son más de 23 millones, que no creo que quieran quedarse en Estados Unidos si hay guerra, en México habrían más de 34 millones de mexicanos sin trabajo de los cuales dependen millones de familias. Es un hecho de que los países latinoamericanos no querrían meterse en una guerra, pero sí sufrirían gravemente la crisis, especialmente México, Puerto Rico, Panamá, El Salvador y Ecuador. Los demás países al dejar de exportar e importar a Estados Unidos y a estos países significativamente también sufrirían de la crisis económica, no de una manera tan grande como los países ya mencionados, pero aún así los afectaría. Además, la moneda de los países o el país en guerra contra Estados Unidos disminuiría su valor. Los dos países que más probabilidad tienen de enfrentarse a Estados Unidos son Rusia y China, y si estos fueran bombardeados por Estados Unidos sufrirían una crisis económica por tener que atender a las víctimas de la guerra, por lo tanto su economía y la de los países que usan su misma moneda o comercian mucho con estos países se verían afectados gravemente. Hay que recordar que todo está hecho en China, a veces hasta podemos llegar a dudar si nuestra bandera está hecha en China. Ya vimos lo que les sucedería a Estados Unidos, México y los países que dependen del dólar, ahora veamos qué les sucedería a otros países que podrían entrar en guerra y lo que les sucedería. Japón. Japón, a pesar de ser un país muy avanzado tecnológicamente, es un país muy pequeño que se encuentra ubicado exactamente entre la intersección de tres placas tectónicas en las cuales se producen seguido muchos terremotos de gran escala, y por mucho armamento que tuviese este país, sería muy fácil de destruir. Corea del Norte. A pesar de que Corea del Norte es un país muy conflictivo que se opone seguido a los reglamentos de la ONU, es un país muy fácil de destruir. Con 10 u 11 bombas como las del zar, este país quedaría totalmente devastado, pero recordemos que la bomba del zar estaba hecha con tecnología de 1961. La Unión Europea. Este es un bloque de países muy unidos y si atacaran a uno los demás se verían involucrados, es decir, no sería tan fácil destruir esta unión de países, en comparación a Japón. Los países europeos se apoyarían mutuamente, así que declararle la guerra a un país sería a todos. Este conjunto de países no perecerían tan fácilmente y al estar en guerra resistiría mucho los ataques de otros países, y si se aliara a una potencia mundial como Rusia o China, tal vez podría ganar esta guerra. Esto es algo que dudo ya que la Unión Europea está mucho más aliada a Estados Unidos y tiene problemas con Rusia. Lo digo porque acabo de ver en el noticiero de la RT, un noticiero ruso, un video en el que habla cómo Estados Unidos ha estado presionando a Europa para que apliquen las sanciones sobre Rusia a causa de la crisis en Ucrania. Les recomiendo suscribirse al canal de la RT en español, para que estén al tanto de las noticias más importantes del mundo, especialmente sobre la aproximación de la Tercera Guerra Mundial. En este canal han habido muchas noticias últimamente acerca de la guerra, como por ejemplo los misiles balísticos que ha probado Corea del Norte, los problemas que tiene Estados Unidos con China por volar sin permiso, el avión ruso que por accidente Turquía derribó, o vídeos de la guerra en Siria. En lo personal confío más en los noticieros de la RT ya que he notado que en mi país les pagan a los noticieros para que mientan, como por ejemplo lo sucedido en Oaxaca estas semanas, que decían que los policías no habían hecho ningún daño a los protestantes, cuando claramente en los vídeos de internet se veía que sí. En fin, en la descripción les dejo el link del canal de la RT, para que estén al tanto de lo que sucede en el mundo. Rusia y China están incrementando sus relaciones y han hecho incluso una alianza, así que parece que van a estar unidos en esta gran guerra. Es decir, lo más probable es que en esta guerra se alíen Estados Unidos y la Unión Europea, contra Rusia y China. Ya que dije la situación que habría en la Tercera Guerra Mundial, diré lo que sucederá internamente en la mayoría de los países, estén en guerra o no, es decir, una crisis económica muy grande nunca antes vista, algo parecido a lo que sucede actualmente en Venezuela, pero mucho peor. Esta crisis dependería del país, los países más afectados serían Estados Unidos, enseguida México, y los países que dependen del dólar que ya he mencionado. Los demás países latinoamericanos también sufrirían mucho esta crisis ya que importan y exportan mucho con estos otros países.
Los países de Europa serían los menos afectados, a menos que se metieran en dicha guerra, ya que si lo hicieran China y Rusia tienen un gran armamento nuclear con el que fácilmente volarían Europa. Aún así, todos los países, aunque no estén involucrados en una guerra mundial, sufren económicamente a causa de ella. Ahora voy a pasar directamente a lo que se necesita para sobrevivir a dicha guerra, se esté en un país en guerra o en uno con una gran crisis económica, así que voy a mencionar las herramientas y los conocimientos necesarios para esta tercera guerra mundial. Hay una cosa que todos tienen que saber para sobrevivir a la guerra. Y es que nadie debe de tener dinero en los bancos antes de que comience. En cuanto un país entra en guerra con otro se sabe en pocas horas debido a los medios de comunicación. Así que si sabes que comienzan los conflictos entre los países, saca todo tu dinero del banco o este desaparecerá si comienza la gran crisis económica global o una guerra en tu país y no podrás recuperarlo. También hay que tener en cuenta que si Estados Unidos entra en guerra, allí están las oficinas de Facebook, WhatsApp y YouTube, además de gran parte de sus servidores, es decir, adiós redes sociales, y a los trabajos que estos generan. Si eres youtuber y vives de allí debes de buscar una alternativa de emergencia y también si trabajas para Facebook o WhatsApp. Pero algo que todos tendríamos en común es que tendríamos que despedirnos de YouTube y de las redes sociales. Otra recomendación que hago a las personas es que si en su ciudad cae lluvia de cenizas radioactiva, no salgan de sus casas en al menos 3 semanas, y que si en su ciudad detona un arma nuclear la abandonen si realmente valoran a sus hijos, ya que sus genes podrían sufrir mutaciones. Ahora veamos las 10 herramientas que necesitas para sobrevivir a la guerra y a la gran crisis económica nunca antes vista. Número 1. Semillas. La crisis económica provocaría la escasez de alimentos, por lo tanto cada quien se vería obligado a cultivar. Es necesario que cada quien se dé cuenta de los tipos de alimentos que puede cultivar en su tierra. Lamentablemente muchas personas ante una crisis económica tan grande se verían forzadas a robar para sobrevivir junto con sus familias, así que sería recomendable cultivar en terrenos a los que las demás personas no tengan acceso, como por ejemplo un jardín dentro de la propia casa o si no se puede en el techo. Si se siembra en el techo de una casa añadiendo tierra al suelo, las estructuras se dañan por la humedad, por ello recomiendo cultivar plantas pequeñas y hortalizas. El mejor beneficio de este método es que así se evitan muchas plagas, pero el problema es que no se pueden cultivar plantas muy grandes. No todas las plantas pueden dar frutos si están en una pequeña maceta, por ejemplo, un árbol de limón, melones o de cocos, así que nombraré las plantas que mejor se adaptan a espacios reducidos como macetas. Berros, boniato, calabacín, canela, canónigos, cebolla, chile, chiribía, espárragos, espinacas, frijol, guisantes, habas, lechuga, nabos, rábanos, patata, pepino, puerros, remolachas, tomates y zanahoria. De frutas se puede cultivar chirimoya, fresa, mora y blueberry en espacios reducidos. Cada quien puede buscar en fuentes confiables de internet el cómo cultivar cada verdura o fruta de esta lista. Yo recomiendo las papas y las zanahorias ya que no necesitan mucha agua y se cultivan por debajo de la tierra. Número 2. Un rifle o arma de fuego. Esta arma no es precisamente para evitar los asaltos a las casas de las personas que entrarían en locura y se pondrían a asaltar, pero quien quiera puede hacerlo para proteger a su familia. Esta arma es necesaria para la caza de animales, como conejos, ardillas, venados, armadillos, aves, etc. Ya que ante la escasez de alimentos será necesaria la caza de animales. Hablando de la psicosis colectiva, las miles de personas sin trabajo se verían forzadas a robar, e incluso intentarían meterse a las casas a robar, por ello el arma de fuego, ya que así se puede defender a la familia. Estoy en contra de el quitarle la vida a otra persona, de hecho solo le dispararía a alguien en un pie y en caso de emergencia, y solo usaría el arma para asustar si pudiera. Número 3. Encendedor de energía solar o de chispa. El tener fuego es útil para la cocina de alimentos, especialmente de animales, además puede servir para algún imprevisto como tratar una herida o generar luz. El encendedor de magnesio produce chispa y puede generar fuego fácilmente. Cuesta 80 centavos de dólar y el envío es gratis. El encendedor eléctrico puede ser cargado con una powerbank solar. Su precio es de $13 aproximadamente y una batería solar de 100.000 mAh cuesta $8.50. Honestamente prefiero el primero, pero cada quien decide cuál elegir.
Busque en todo internet y estos eran los más económicos y el envío es gratis. El link lo voy a dejar en la descripción. Número 4. Generador de energía solar. Los países en guerra no tendrán electricidad durante mucho tiempo, esto será en las áreas del país donde haya guerra. Y en los países que sufrieran la crisis económica tan grave como México, habrían despidos de cientos de trabajadores y la comida con el tiempo se volvería demasiado cara como para darse el lujo de la electricidad. Además, probablemente sucedería lo que actualmente en Venezuela, que seguido cortan la electricidad. Estos generadores son fáciles de conseguir y pueden guardar 100.000 miliamperes, son contra el agua, tienen linterna, y cuestan menos de $10, además el envío es gratis. Más que la utilidad de la electricidad, estos generadores servirían para generar fuego si se tiene un encendedor recargable por USB, y también como linterna. También puede cargar celulares, reproductores MP3, rasuradoras eléctricas, bocinas, etc. Siendo honestos, si a todos nos cortaran la electricidad por solo un mes, creo que la mayoría extrañaríamos la música. Y sé que muchos se aburrirían de estar encerrados en sus casas sin poder salir ya que no habría electricidad, pero con electricidad obtenida a partir de estas baterías solares, muchos tendrían en sus celulares música, vídeos, juegos, imágenes, notas, cámara, etc. A quienes les interesa la batería solar les dejo el link en la descripción. La compra es a través de eBay al igual que los encendedores de magnesio y eléctricos, y cuenta con garantía y la devolución total del dinero en caso de daño o inconformidad. A los que se pregunten, si cambie mi canal de ser de espiritualidad a vendedor de productos, la respuesta es que de cualquier manera iba a dejarle el link en la descripción a todos para que pudieran comprar estos productos de supervivencia, ya que no todos los suscriptores saben mucho sobre computadoras, o bien no saben cuáles son los sitios más confiables para compra en internet. Al estar en la página de eBay me di cuenta de que podía ganar el 5% aproximadamente de todo lo que vendiera, así que aproveche la oportunidad. Volveré a los vídeos de espiritualidad nuevamente. Estas power-amps son las más económicas respecto a calidad y capacidad de almacenamiento que encontré en todo el internet y quien no lo crea puede darse la tarea de buscar. Hay algunas 10 o 15% más económicas pero su capacidad es de menos del 50% y no son contra el agua, o bien el envío no es gratis y por lo tanto su precio aumenta. eBay tiene la opción de ordenar del precio más bajo hacia el más alto en la opción de búsqueda y esto lo hace en la suma del total de producto más el envío. En fin, les dejo el link de estas baterías en la descripción. Volveré a vídeos de espiritualidad nuevamente, este vídeo es como un regalo a los suscriptores ya que esta información le puede salvar la vida a más de una persona. Hay una cosa que les pido a los que compren estos productos, y es la siguiente. Si piensan comprar esta batería solar o el encendedor eléctrico de magnesio, les pido que compren la batería en menos de 24 horas después de abrir el link, y si lo hacen después de las 24 horas, vuelvan a abrir el link de la descripción, ya que así puedo ganar ese 5%. Por ello recomiendo hacer una cuenta de PayPal antes de abrir el link, ya que en eBay se paga casi siempre por PayPal. Y también me pagan si hacen una cuenta de eBay al abrir el link. No se necesita tener tarjeta de crédito, solo una cuenta de banco para tener PayPal, además incluso se puede comprar en PayPal con la cuenta de Banco Pel o con la tarjeta. Esto es una pequeña petición, ya que así con ese 5% puedo dedicarle más tiempo a hacer vídeos de este tipo y como los que seguido subo al canal, además me tomo mucho tiempo hacer este vídeo y agradecería bastante esa ayuda. En fin, cada quien tiene su libre albedrío. Independientemente de que estas power-amps fueran para la Tercera Guerra Mundial, son muy útiles porque son muy compactas e ideales para portar en un auto, una mochila o un bolso, y pueden cargar celulares, tablets, bocinas, o todo lo que pueda cargarse por medio de USB en caso de emergencia. Es muy diferente un generador de energía solar que a una power-amp, de hecho los generadores solares son más caros y difíciles de instalar, quien quiera darse una idea de esto puede buscar en internet. Por ello mismo recomiendo una power-amp. Número 5. Purificador de agua o convertidor de humedad de la atmósfera en agua. El agua es necesaria para la vida y eso lo sabemos muy bien todos. En una crisis como la ya mencionada o en una guerra el agua es difícil de conseguir, muy cara y escasa.
Los purificadores de agua de buena calidad no son tan difíciles de conseguir, por ejemplo el más barato que encontré tiene certificado de estudios químicos avalado por el gobierno y limpia 99.9% de los residuos del agua, además del 99.9999% de las bacterias y cuesta solo $10, más el envío que son $3.5 a cualquier parte del mundo. A quien le interese le dejo el link en la descripción. También encontré una empresa que vende convertidores de la humedad de la atmósfera en agua, pueden generar 15 litros diarios de agua, pero cuestan $800. No gastan mucha electricidad, y tienen filtros para quitar los contaminantes del aire, pero en caso de sobrevivencia creo que sirve más el filtro. En fin, si a alguien le interesan estos convertidores puede hacérmelo saber en los comentarios o en mi Facebook que está en la descripción. Si alguien usara este conversor para sobrevivencia tendría que adaptar un generador solar a este, algo que costaría $13 por el generador solar, más aparte tendría que comprar los materiales para adaptar este panel hacia un enchufe eléctrico y un regulador de voltaje para no dañar los circuitos de este conversor, por último tendría que pagarle a un electromecánico. Número 6. Linterna. La linterna serviría para hacer las actividades en la noche, además de que en caso de escuchar sonidos extraños con esta se podría ver cuál es su origen. Las powerbanks que he mencionado tienen linterna, pero también me di la tarea de buscar lámparas solares. Estas linternas son solares y contra el agua, cuestan $4.50, y el envío es gratis. Habían otras un poco más económicas pero no eran contra el agua y la diferencia era poca, en fin, dejo el link en la descripción. Aun si estas lámparas no fueran para una tercera guerra mundial se pagan solas con el tiempo ya que ahorran bastante electricidad. Número 7. Kit de primeros auxilios. En una tercera guerra mundial las medicinas serían muy escasas y difíciles de conseguir, además de que sería difícil acceder a los hospitales por tanta delincuencia y muchos médicos cobrarían caro por sus servicios. Un kit de primeros auxilios puede salvarle la vida a muchos. Hoy gracias a Internet es fácil comprar o hacer uno. Número 8. Casa. En esos tiempos tan difíciles será difícil conseguir lugares para rentar y si se consigue será a un precio poco accesible. Sería difícil vivir sin techo ante la psicosis colectiva. Sé que es difícil comprar una casa hoy en día, y en las casas de Infonavit aumentan mucho los intereses, por ello recalco que si comenzara la Tercera Guerra Mundial el sistema financiero global colapsaría y por lo tanto las personas que tuvieran dinero en el banco lo perderían, y quienes le debieran a Infonavit o bancos serían perdonados. Es lógico que vale más una botella con agua que un montón de papeles en una situación como la ya mencionada, así que por ello argumento que el sistema financiero perecería, cuando las personas prefieran tener guardado un montón de semillas que de dinero, y en ese tiempo será más valiosa una botella de agua que unos simples papeles para todos. Si lo vemos bien los dólares podrían servir para producir fuego, así que al menos pueden valer un poco. Por ello afirmo que el sistema va a derrumbarse, ya que el dinero es el que lo hace todo. El gobierno probablemente perecería ya que en muchos países la moneda dejaría de usarse y lo que se usaría para comerciar sería el trueque. Además nadie le daría la comida o el agua que es tan difícil de conseguir a alguien que no hace nada. Esto es bueno por la parte de que el gobierno no viviría de los impuestos de los demás, pero no habrá quien les pague a los policías y por lo tanto no habrá quien castigue a los criminales, es decir que cada quien tendrá que defenderse por su cuenta propia o contratar a alguien para que le brinde protección. También voy a mencionar que los estudios en esos tiempos no servirán de mucho, es decir, muchos habrán desperdiciado años en sus estudios. Es lógico que a algunos sí les servirán sus ingenierías, pero la mayoría de las cosas de la escuela para los que muchos se desvelaron para memorizar para un examen no podrían aplicarse en la vida práctica. Volviendo al tema de las casas, no estoy sugiriendo que cuando esté a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial todos compren casas en Infonavit o compren a meses sin intereses para que estos sean gratis, solo estoy diciendo la verdad para que las personas estén prevenidas. El canal es de espiritualidad, y si hiciera esto sería un mal ejemplo, por ello aclaro que a mi persona no le gusta tener nada que no se haya ganado con esfuerzo, ni siquiera una monedita que encuentre en la calle. Si quiero algo esto va a ser gracias a mi trabajo, y especialmente si quiero regalarle algo a alguien, como por ejemplo, quiero regalarle una casa a la mujer de mis sueños.
Les recomiendo a las personas asociarse con personas de confianza para la vigilancia, ya que los asaltos serán demasiado frecuentes, así mientras una persona duerme otra vigila y los ladrones asaltan menos cuando saben que se enfrentan a una cantidad numérica mayor, además porque si un día una persona no tiene la suerte de encontrar alimentos o agua la otra puede tener esa suerte y así al compartirla ninguno moriría. Por último, dos cabezas piensan mejor que una. Número 9. Radio. El gobierno, si aún existiera, y ciertas organizaciones ante situaciones como estas suelen dar muchos avisos por medio de la radio, muchos de estos pueden salvarte la vida o facilitártela. Muchos saben que sobrevivir es más fácil cuando se trabaja en equipo y suelen hacer campamentos donde solo admiten cierto tipo de personas. Número 10. Todas estas herramientas son opcionales pero necesarias para muchos. Una caña de pescar o red para pescar, y gasolina para algún caso de emergencia. También hay que tomar en cuenta la ropa necesaria para el tiempo que dure esta guerra, es decir que hay que comprar ropa y zapatos para algunos meses o años. No digo que compren todos estos artefactos, ni tanta ropa por el momento, sino que sugiero que si saben que está a punto de empezar la Tercera Guerra Mundial o saben que ya comenzó los compren. No hay que olvidar la higiene personal, y por ello recomiendo una rasuradora eléctrica, ya que los rastrillos con el tiempo se terminan. También recomiendo una máquina para cortar el cabello para los hombres, ya que las mujeres tienen la suerte de solo necesitar unas tijeras. Hay que tener en cuenta todos los artículos de aseo personal necesarios para ese tiempo como jabón, shampoo, cepillo de dientes, etc. A los que les interese les recomiendo buscar rasuradoras eléctricas en eBay, ya que allí hay muchas muy económicas, de buena calidad y el envío es gratis. Quien quiera saber más acerca de ganar dinero en eBay promocionando productos hágamelo saber y se lo explico con gusto. Otra cosa que quiero recomendar es el celular más resistente del mundo, ya que la música, los vídeos, la cámara, las notas y los videojuegos podrían distraernos entre tanto caos. Este celular por solo $180 puede servir como un martillo, también puede ser atropellado por un auto, intentar ser rayado por un cuchillo y romper nueces sin recibir ningún rasguño y continuar funcionando al 100%. Es contra el agua, tiene Android 6.0, doble entrada de SIM, acepta chip de cualquier operadora y chip digital CDMA, tiene cámara trasera de 13 megapíxeles con flash, cámara delantera de 5 megapíxeles, 32 GB de almacenamiento interno, procesador a 8 núcleos a 2 GHz, y 3 GB de RAM. Este celular me ha sorprendido bastante por su resistencia, además su velocidad y calidad de cámara. Lo que más me sorprende es el precio, ya que por solo $180 se gozan de tantas ventajas que lo destacan del resto. Hay una cosa muy importante que quiero mencionar y es que van a pasar muchas fechas importantes como cumpleaños, aniversarios, Día de las Madres o del Padre y no vendría mal comprar regalos como los que aparecen en pantalla, ya que en esos tiempos no van a poder conseguirse. Digo esto no por vender estos productos, de hecho siendo honesto, voy a admitir que yo siempre he sido muy envidioso, que aunque me paguen no me gusta decirles a las personas dónde compro este tipo de regalos, porque siempre he tenido la idea de que debo de ser el único que pueda darle cierto tipo de regalos así de especiales a la persona que me gusta para destacar del resto y tener menos competencia. Pero ahora que veo que eso es ser muy egoísta y que debo de darle regalos no físicos y compartir esto con los demás para que hagan felices a sus seres queridos, en fin les dejo los links en la descripción. Como final de lo necesario para sobrevivir, se necesitarían utensilios para cocinar, y para cortar verdura y a los animales. También sería muy útil para cualquier emergencia que todos supieran cómo matar conejos, pollos, venados, etc., y quitarle las partes no comestibles para que estuviera apto para cocina y después comer. Además sería necesario tener recipientes para guardar el agua obtenida en tiempo de lluvias, ya que a veces el agua sobra y en otras ocasiones no hay nada. Y por último, siempre es necesario tener un repuesto o más, especialmente en una situación como la ya mencionada, como por ejemplo el tener solo un encendedor o una linterna, y esta fuera robada, extraviada, o rota, entonces la situación sería algo difícil. Por ello recomiendo tener un repuesto de emergencia. En la vida práctica es necesario tener dos medios de transporte, por si una falla no perder el trabajo, dos computadoras por si es de noche y hay alguna tarea que hacer y la otra falla, dos celulares por si hay necesidad de dar o recibir una llamada, etc. Y no importa si el repuesto es un celular ladrillo, lo importante es tener un repuesto.
En lo personal pienso comprar un celular Blackview B6000, 10 encendedores de chispa, 2 baterías solares, una lámpara solar, 3 filtros de agua, y muchas semillas. Es necesario priorizar lo más importante, y de lo más importante si es posible tener un repuesto del repuesto. Como podemos ver, muchos de estos productos como el celular y las baterías solares pueden tenerse y usarse para el diario vivir, además de que al ser así de económicos pueden incluso hasta venderse a un buen precio. De hecho, pienso vender algunos de estos productos como los corazones que mostré en pantalla en mi localidad, e incluso las baterías solares para así tener para mis gastos diarios. Espero y me disculpen por no subir vídeos últimamente, esto es porque mi computadora se descompuso y porque he estado trabajando y no tengo tanto tiempo para hacer vídeos. Tal vez con esto de las ventas de eBay pueda obtener más ingresos y así dedicarle menos al trabajo, porque me gusta hacer vídeos para ayudar a las personas, aunque YouTube no me dé tantos ingresos para tener una computadora potente. A veces creo que pierdo más reparando mi computadora que lo que gano en YouTube, pero espero un día vivir de YouTube, ya que trabajar solo para aumentar el dinero de la cuenta de banco de otra persona me parece vano. Para mí el dinero no vale nada, y prefiero ayudar a las personas aunque gane solo lo suficiente para vivir. Puedo trabajar para hacer más rico a Enrique Coppel para que gaste su dinero en otro auto último modelo, o puedo trabajar para YouTube y ayudar a las personas. Puede que solo tenga 6.900 suscriptores, pero me han tocado algunos casos de suicidios, personas con depresión, y vicios, y a todos los he ayudado. No es automérito, sé que no he hecho las cosas lo suficientemente bien, y aun si las personas me halagaran eso no me hace valer más o menos. Solo digo esto de los casos de suicidas, personas con depresión y vicios para mencionar que prefiero tener un celular que parezca ladrillo y ayudar a las personas que a tener un iPhone 7 y que otras personas en cualquier lugar del mundo estén sufriendo. Puede que parezca que trabajar en la computadora es sencillo, pero contestar mensajes, responder notificaciones, hacer vídeos, hacer el curso de la Academia de Creadores de YouTube, y estar en la computadora cuando me duelen los ojos o la espalda no es tan sencillo, así que cuenta también como trabajo. Espero abrir un negocio pronto para no tener que trabajar para reparar mi computadora o algún regalo para la persona que me gusta, ya que YouTube aún no me paga tanto. Espero subir nuevamente una nueva conferencia todos los viernes o inclusive hasta más, solo espero terminar mi negocio y comprar una computadora nueva, ya que esta seguido se apaga y me borra el progreso que llevo. De hecho, si no se hubiera borrado el progreso que perdí esta semana, creo que hubiera subido el vídeo hace 3 días o más. Mi computadora ya está en las últimas y espero comprar otra en estos meses, y siendo honestos no me gusta pedir dinero a nadie y menos de esta manera, solo quiero hacerlo esta ocasión porque esta computadora ya me la gasté en YouTube. Por ello quiero pedirle a los suscriptores su ayuda, para así poder seguir subiendo vídeos de espiritualidad y autoayuda. Si el 10% de los suscriptores hicieran una donación de $0.50 o 10 pesos mexicanos, tendría dinero suficiente para abrir un negocio y así podría ganar dinero de ese negocio mientras hago vídeos para el canal. Pero bueno, el mencionar de las donaciones es más por la cuestión de la computadora que se descompone seguido, ya que dudo que muchos suscriptores vayan a hacer donaciones. Si llegara a recibir una donación me comprometería a subir más vídeos y más seguido a YouTube, para que la enseñanza se difunda y ayudar más a las personas. En la pantalla aparece el link y la tarjeta para hacer donaciones, es la tarjeta que aparece en pantalla y dice, apoyar el canal. En fin, esto es todo del vídeo, y les pido que si tienen alguna idea de otro dispositivo o herramienta que se podría usar en el caso de una tercera guerra mundial lo escriban en los comentarios. También que me digan que les gustó y que no del vídeo, para que pueda mejorar en los siguientes. Y también quiero que comenten de que les gustaría que hiciera nuevos vídeos. No olviden suscribirse para más vídeos como estos y compartir este vídeo, para que las demás personas tengan al alcance alta información acerca de cómo sobrevivir a la tercera guerra mundial. La mejor manera de agradecer es dando like, y me despido dejándole la introducción del canal a los nuevos visitantes. Les deseo suerte y paz inverencial.